Volodymyr Zelensky ha estado publicando en su cuenta oficial, tanto en inglés como en ucraniano, que por cierto habla mejor ruso que ucraniano, hay que decirle eso a la gente, y que luego se sumó también a la idea de eliminar el ruso de las zonas del Donbass, ¿no? Bueno, escribe, tuvimos una productiva conversación con el presidente de los Estados Unidos, con POTUS, también nos van a ayudar también al tema de la defensa aérea, y es justamente la prioridad número 1 en nuestra cooperación de defensa. Dice, también necesitamos el liderazgo de Estados Unidos con el G7 para que consolide su apoyo por una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas. Un correo parecido lo pone también diciendo que se ha llamado por teléfono con el primer ministro de Canadá, con Trudeau, que también, bueno, pues está bastante alineado con Estados Unidos, al que también le ha hecho saber la importancia de una reacción fuerte del G7 por el terror de los misiles rusos. Y en ese sentido también habla de Liz Truss, del primer ministro de Angola, también del de Qatar. Le agradeció a Antonio Guterres por la condena que hace Antonio Guterres de estos misiles. Yo, con todo respeto, yo no vi a Antonio Guterres solidarizándose con Rusia por el atentado en el puente de Kerch, lo cual ya me parece bastante sospechoso. La Casa Blanca también emitió este boletín con información oficial, una condena oficial por parte de la Casa Blanca, en donde pues dice que fuertemente Estados Unidos condena los ataques con misiles rusos a Ucrania, que por cierto eran misiles de fabricación iraní, así que ahí se le vienen más sanciones a Irán. Habla de que pues Rusia ha demostrado que es bastante brutal en esta ilegal guerra contra Ucrania, y finalmente hasta abajo dice, vamos a hacer que Putin y Rusia rindan cuentas por estas atrocidades y crímenes de guerra, y vamos a proveer el apoyo necesario a las fuerzas de Ucrania para defender el país y la libertad. Llamamos a Rusia a que se salgan de todos los territorios de Ucrania. Y bueno, también Anthony Blinken mencionó que efectivamente que con esto se demostraba quién estaba en lo correcto y quién estaba equivocado en esta guerra, y que bueno, pues se solidarizaban con Ucrania y que le iban a mandar más dinero y más armas y más sanciones para Rusia. ¿Qué opinas, Alex, de esto? Pues exactamente, lo que se está haciendo desde Estados Unidos y sobre todo desde Ucrania es pedir el apoyo máximo. Es un poco curioso porque parece que hay un cierre de filas total entre la Unión Europea y la OTAN, pero no es así. Lo es, ¿no? En general lo es, hay un cierre de filas, pero Ucrania está criticando a Alemania, Ucrania está criticando a España. España no le está dando el armamento pesado que quiere. Les están dando muchísimo armamento, equipamiento, pero Ucrania quiere más. Y por eso se ve con la capacidad, un país que ni está en la Unión Europea, de criticar a España y de criticar a Alemania porque no le dan suficiente armamento pesado. Por lo tanto, todas estas presiones que han denunciado Hungría por no alinearse con las sanciones, no todas, ¿no? Que ha denunciado Serbia, porque ellos sí que condenan el tener que sancionar a Rusia, porque le dicen que o sanciona a Rusia o no va a entrar en la Unión Europea. Más o menos ese es el mensaje. Y Serbia quería entrar en la Unión Europea, al menos ha dado pasos en ese sentido. Esto nos deja ver que hay unas presiones brutales para que todos los países se alineen contra Rusia. Y por eso da igual si es una cuestión de derechos humanos, ¿no? Lo de Azerbaiyán y Armenia no importa, solamente importa lo de Ucrania. Y el señor Zelensky está presionando a otros países fuera de Europa porque, como explicaba antes, lo que ocurre en Europa es una excepción. En Asia, en África, en América Latina, no está habiendo esa ruptura con Rusia. Y en Europa eso les molesta. No digo les molesta porque son los líderes que lo han decidido todo en Bruselas y no ha habido ni un referéndum para decidir si están dispuestos los ciudadanos a pasar frío en invierno con tal de perjudicar los intereses de Rusia. Han puesto la democracia por delante y dicen que no hay otra opción, que hay que hacerlo sí o sí. Y critican mucho a estos países. Y justo has mencionado el tuit que han puesto al presidente de Angola, que es interesante porque, vale, pues Trudeau o Blinken o Biden pues están más que alineados con la OTAN, pero han acudido ahora mismo el ministro de Defensa creo que el ministro de Exteriores, perdón, de Ucrania ha acudido a una gira por África porque necesitan recabar apoyos que no tienen. Es decir, Sudáfrica, Argelia, Etiopía
son países súper importantes en África. Parece que no, pero en África sí son muy importantes y están con Rusia más que con Ucrania. Es que necesita recabar nuevos apoyos Ucrania. Y habían acudido a Angola, han cancelado la visita porque con estos ataques que ha habido hoy a infraestructura civil en Ucrania, pues han tenido que volver a Ucrania. Pero necesitan recabar apoyos que no tienen a nivel internacional. No tienen tantos como les gustaría. Sí, definitivamente. Y bueno, pues es que se dieron cuenta, y lo digo con mucha sinceridad, que fuera de Europa los países ya no se subordinan tan fácilmente, ¿no? Y quizás porque tienen con qué responder. Es decir, en el caso, por ejemplo, de, de los países árabes, ahora que se rebelaron en la OPEP, y que por cierto, Alejandro, me sorprendió mucho la postura de Bernie Sanders llamando a sancionar y a dejar de proteger a Arabia Saudí, no porque sea violador de derechos humanos, no porque haya cometido crímenes de guerra en Yemen, no porque sea una tiranía teocrática, sino porque dice está cometiendo actos hostiles con los hidrocarburos desde la OPEP contra Estados Unidos. Bernie Sanders, que me parecía que era de lo más rescatable que tenía el gobierno de Estados Unidos, me sorprendió con ese posicionamiento. Y cuando vemos que ni Pakistán, ni China, ni la India, ni Indonesia se han subordinado a Estados Unidos como se subordina Europa, me parece que algo tiene que pasar en Europa para que, como aplica el amiga, date cuenta, ¿no? Es decir, mira que ya te están llevando al baile y al final te van a dejar bailando sola en la pista. Mira lo que dice el coronel o ex coronel Pedro Baños, me parece muy interesante. Dice, la guerra que se libra en suelo ucraniano no es solo una contienda entre Rusia y Ucrania. Bueno, de esto platicamos hace un momento nosotros. Dice, también es una conflagración internacional entre Moscú y Washington, apoyado principalmente por Londres, que arrastra a los demás países. Y continúa, dice, Rusia, una vez embarcada en esta invasión, se juega mucho y está dispuesta a no ceder. Por su parte, Estados Unidos teme que sea el final de su actual poder hegemónico mundial si Putin sale victorioso. Si no se alcanza un acuerdo entre ambas potencias, además de la ya muy castigada Ucrania, convertida en un matadero, toda Europa puede quedar arrasada. Los europeos, en vez de alentar la guerra con las declaraciones y acciones insensatas de algunos de los principales líderes, deberíamos forzar a Rusia y Estados Unidos a negociar y a buscar la mejor salida posible para la principal víctima, el pueblo ucraniano. De otro modo, el espiral de violencia puede degenerar hasta límites que casi es mejor ni plantearse, pero que en cualquier caso afectarían a toda Europa. Pues creo que en esto estamos de acuerdo con Pedro Baños, ¿verdad? Estamos en esa sintonía. Pero es que la cuestión no es que Europa se vaya a quedar sola porque la dejen sola, es que Europa se va a quedar sola porque se están dejando solos a sí mismos. Ellos son los que le están diciendo a los africanos, a los latinos y a los orientales lo que tienen que hacer, y si no lo hacen, como dices, hasta Bernie Sanders y ahora mismo acabamos de recibir más noticias, ¿no? Otros senadores, otros congresistas están hablando de que habría que empezar a plantearse que a lo mejor Arabia Saudí no está cumpliendo como debía. Y en su momento la India, que estuvo comprando, incrementando enormemente las compras a Rusia cuando lo que querían era sancionarla, pues a lo mejor había que preocuparse por los derechos humanos en la India. Y de repente querían, este año Indonesia organiza la reunión del G20 y querían que Indonesia no invitara a Rusia al G20 porque sería un escándalo una foto de todos los líderes occidentales en la misma mesa que Vladimir Putin. Eso sería un escándalo. Y claro, Indonesia dijo que Indonesia sí va a invitar a Vladimir Putin porque es una reunión del G20 y ellos no tienen un problema personal como sí tienen los demás, ¿no? Entonces, es Y que Europa. ya aceptó, ¿verdad? Sí, claro, claro, esa es la cuestión, que hay muchos foros. De hecho, Irán ha pedido, acaba de entrar en la Organización de Cooperación de Shanghái, que es un foro dominado por China, pero también con Rusia, con India, los BRICS, que es esta gran organización que no ha tenido un peso muy fuerte todavía durante estas décadas, pero que se está revitalizando. Los BRICS están abriendo camino, ¿no? Y parece que Argelia, Arabia Saudí, Argentina sobre todo lo ha demostrado, Argentina bastante, están dispuestos a compartir foros con Rusia y que no tienen ningún problema. Entonces, que Europa decide aislarse mm, es evidente. Estados Unidos parece que, bueno, lo de Arabia Saudí ha sido escandaloso en Europa y en Estados Unidos también. No me sorprende tanto que por mucho que sean más progresistas, pues utilicen cualquier excusa para, bueno, pues adjuntarse a la agenda exterior de la OTAN, que en este caso no han renegado de ella, ni los más progresistas de Europa, ni los más progresistas de Estados Unidos,
con representación parlamentaria, quiero decir. No han renegado muy claramente de la OTAN y, por lo tanto, me parece que entra en su lógica que ellos ahora vayan contra Arabia Saudí y después irán contra Emiratos Árabes porque también está a favor de esa posición de la OPEP y al final se acabarán quedando, bueno, pues con una posición de superioridad moral, pero que no se traduce en unas alianzas estables. Oye, y menos en el invierno, ¿no? Como dices, se está dejando sola a sí misma y más porque por la respuesta rusa de este 10 de octubre del 2022, yo creo que Ucrania va a dejar de exportar electricidad a Europa a partir de mañana. Entonces, súmale la crisis de gas, súmale la crisis petrolera, súmale que Estados Unidos les está vendiendo el gas licuado muchísimo más caro del que están renegando tanto Robert Habeck, de ministro de Economía de Alemania, como el ministro de Economía francés, y porque además, pues estamos viendo que ya han empezado a bajar las temperaturas a pesar de que estamos apenas en el otoño. Y esto, pues ya se empieza a especular qué va a pasar con las cadenas de suministro.